Tenemos el primer caso, confirmado el primer caso de transmisión comunitaria, que quiere decir que no estuvo directamente en contacto con alguien que viajó, ¿no? Autóctono. Una persona, sí, como que se contagió no de primera mano, sino como que el virus ya empezaría a dar vueltas sobre gente que no ha viajado. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Capulla, que nos está escuchando. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es esto del primer caso autóctono? ¿Cómo se dice? Era algo esperable. Circulación comunitaria. Esperable era el primer caso de Argentina, esperable era el primer fallecimiento y ahora el primer caso comunitario. Esto significa personas que no tuvieron relación con un viaje ni han estado en contacto estrecho con alguna persona que ha viajado. Es una persona que aparece y dice, yo no viajé a ningún lado, no tuve contacto con nadie, no me encontré con ningún caso sospechoso, no estuve con personas con coronavirus. Pero pregunto, Guillermo, ¿me escuchás? Te hago esta pregunta. Digo, vos decís que, obviamente, estás fundamentado, no es que estás diciendo cualquier cosa, pero pregunto, esta persona dice no haber estado con nadie que viajó, pero si esta persona fue al supermercado y tocó un changuito donde 10 minutos antes ese changuito lo tocó alguien que sí vino de Europa, ¿no sería lo mismo? ¿Cómo sabe él que no está infectado por alguien de afuera? Ahí no se encuentra en nexo epidemiológico. Estás infiriendo que una persona que viajó tocó ese carrito, pero no lo sabés. Lo que se hace cuando se encuentra un caso es investigar toda la epidemiología que lo rodea. Cuando se pierde ese lazo, cuando se encuentra que puede ser 1, 100, 200 personas, ahí te das cuenta que empezó a circular dentro de la comunidad. Y estaba esperado esto. O sea que, ¿cómo está? Perdón. Guillermo, Marcela. Hay más casos, ¿De dónde es el caso? ¿Se sabe? Perdón, ¿dónde está ubicado geográficamente? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Qué, Marcela? No, ¿cómo estás? Marcela Coronel te saluda. Te quería preguntar... ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Sí, bueno, vos decís que esto estaba como entre las generales de la ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero de otra manera, ¿esto empieza a preocupar porque el contagio se va a dar de esta manera de ahora en más? Claro. Seguramente sí, porque ha viajado, ha permanecido en cuarentena, estamos todos en cuarentena. Justamente lo que se evita con la cuarentena es tratar de cortar la circulación, por un lado, y por otro lado, evitar que la demanda hospitalaria del sistema de salud sea alta. Porque no hay sistema de salud del mundo que pueda soportar una aluvión con la mitad de población infectada al sistema sanitario. Lo que dice el presidente es aplanar la curva, tiene que ver con eso, porque los casos pueden ser los esperados, pero no todos de golpe, sino lentamente. Ahora, Guillermo, ¿y qué número sería ese? Porque siempre se habla de aplanar la curva, pero no sabemos si 2.000 casos está bien y sería aplanar la curva, 10.000, hasta... ¿Qué número se espera? Con las cosas bien, ¿no? Con un sistema que pueda responder. No se asusten, les voy a contar... estimaciones que hace el Ministerio de Salud viendo escenarios posibles. Hay 4 escenarios. Un escenario pesimista, un escenario optimista y 2 escenarios intermedios. El optimista, pensemos que no lo vamos a tener, pues sería menos de 2.000 casos. ¿2.000 casos? Sí, eso no va a ser. Son cálculos matemáticos, quiero decir, no quiero que se impresionen por los números. Antes quiero decir lo siguiente para que no se enteren. El 80% de los que estemos afectados por el coronavirus no vamos a requerir internación. Un 5% sí va a requerirlo y un 5% va a tener refundación. No, mirá, no ahora se volvemos porque perdón, Guillermo, y volvemos porque se nos corta y justo cuando está diciendo los porcentajes no lo entendemos si dice 15, 5, y es tan interesante lo que está contando que no queremos pifiarlo en el número, porque no es lo mismo que diga 70 que diga 7. Así que ahora aunque sea cuando... por teléfono, sí, por teléfono. Jesús, por teléfono y que pueda pasar bien los números, porque a mí me pasa que siempre se habla de aplanemos la curva.
y a lo mejor estamos en 3.000 infectados y para nosotros es un montón y te dicen, está perfecto. El tema es a lo saber qué largo números. de cuánto tiempo. Eso es lo que dicen todos, digamos. Hay, como dice Capulla, yo vi ese informe, ahora lo va a explicar él, pero son 4 escenarios posibles. Desde el peor, 2 grises, en la escala de los grises, y 1 optimista. La Argentina no está en el peor porque tomó las medidas extremas, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, de entrada. Así que, digamos, eso también es interesante. Quería sumar un dato que me parece útil para la gente, que en la página del país, en argentina.gov.ar, hay una aplicación que permite que uno en su casa tenga en cuenta si tiene algún tipo de síntomas antes de llamar al médico a domicilio, recuerden, pueden chequear eso a través de una aplicación especialmente diseñada por médicos para ver si lo que tienen es compatible. ¿Cómo es la aplicación? ¿Cómo se llama? Con el coronavirus. Es argentina.gov.ar, ahí está la página. el sistema, es una aplicación oficial del gobierno nacional para autoevaluar los síntomas y después llamar, porque si no, se abarrotan las líneas. Esto es lo que también se trata de evitar. Sí, otra cosa que decían también es que el gobierno no está mandando médicos para chequear. No, claro. Nadie tiene por qué entrar a tu casa a tomarte la fiebre y que si alguien te toca el timbre, que no le abras a nadie. Y Exacto. si dice que es un médico del gobierno, lo que sea, que no le abran. No le abran. Y que inmediatamente llamen al 911 a ver si los pueden agarrar. Porque están aprovechando para robar, ¿no? Exactamente. También. Por eso. A ver, lo recuperamos al doctor Capulla. Guillermo, buenas tardes nuevamente. Perdón, pero la cortamos la conexión porque no se escuchaba bien y no tenía sentido, porque era interesante perfecto. lo que estabas contando. Está perfecto. Decinos de nuevo, ¿cómo es estos 4 escenarios? Mira, el tema sería así. Hay 4 escenarios posibles que lo ha definido el Estado en un informe del Ministerio. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, perfecto. Perfecto, Guillermo. Perfecto, bueno, genial. Escenarios optimistas, pesimistas, escenarios intermedios. El escenario optimista sería la película China, por así decirlo, ¿no? Lo que pasó en China, que a los 23 días de comenzada la epidemia en China, ellos descienden, aplanan la curva y descienden los casos de manera súbita. Y bueno, de hecho hoy China no tiene ningún caso autóctono. Y nos dejaron el quilombo a todos nosotros. Los casos que hay en China son casos de importados, o sea, son personas que van a China llevando el coronavirus, pero China en sí no hay. Eso es increíble cómo revirtieron, ¿no? Pero ¿qué fue esa actitud de ellos? Digamos, ¿fue de verdad disciplina que pusieron? Porque la verdad parecía irreversible lo de China. Es una dictadura. Y parecía también, ¿no? tremendo, parecía importante cuando miraba, yo lo seguía en el planiferio donde en tiempo real uno podía visualizar los casos y uno veía que esa mancha roja iba creciendo y decía, esto es terrible, pero pusieron en cuarentena, cerraron ciudades, cerraron 56 millones de habitantes encerrados, o sea, tuvieron medidas drásticas, un régimen comunista, obviamente, muy fuerte, conciencia colectiva también, porque uno mira películas que están hechas en Oriente y ve de golpe conocer el semáforo que van cruzando todos y ve de los 500 personas que cruzan, tenés a 30 que están con barbijo. Eso porque tienen conciencia de que están enfermos y que pueden contagiar a los demás, entonces usan barbijo. Claro. Esto es una idea así de tema colectivo, porque viven muchas personas, 1.400 millones de personas en China, y hay una conciencia colectiva acerca de esto. Bueno, el fenómeno chino sería ese, el mejor escenario, unas 2.000 personas que se infecten en la Argentina. Después, la más pesimista sería que nos infectemos el 65% de los argentinos, entonces serían casi unas 30 millones de personas, ¿sí? Esto sería para mayo. ¿Me siguen? Sí, perfectamente. Pero eso colapsaría el sistema de salud, digamos. El crecimiento, por ejemplo, de cada 3 días duplicar los casos confirmados, ¿no? Cada 3 días duplicar los casos, hasta el 31 de marzo, y ahí comenzar a aplanar la curva, con lo cual el número de afectados podría ser de aproximadamente 200.000 personas, o aplanarla después de comenzar a aplanar después del 15 o no sé, no me acuerdo si de abril, y a partir de ahí comenzar a aplanarla, con lo cual, bueno, los casos llegarían a 2 millones de personas. Quiero decir, estas cifras por ahí la gente se asusta, porque dice, ¿cómo en el mundo hay 350.000 personas? Que en Argentina vamos a tener 2 millones o 250.000. En ese momento dijo 250.000 personas, pero vuelvo a insistir que quizás hay mucha más gente ahora que tenga el coronavirus, esté infectada, que no lo sabe porque pasa con una enfermedad leve, quizás gente se vaya a infectar por este virus y va a pasar con una enfermedad leve en el 80% de los casos. Insisto en esto porque si no nos agarra un ataque de paranoia
Y es importante dos cosas en la comunicación. Por un lado, tranquilizarlos de esta manera, decirle, miren muchachos, miren, por así decirle, de 100 argentinos que vamos a tener el coronavirus, 80 de nosotros va a pasar esto como una gripe leve, como un resfrío leve y no va a necesitar internación, sí aislamiento. Los otros 20, 15 van a ir a atención hospitalaria, sí, y solamente un 5% a terapia intensiva. No significa que ese 5% pasen a morir. Ahora, te quiero preguntar, Guillermo, porque acá donde yo empiezo, me pongo también la piel de mi mamá, que está asustada, que la palabra coronavirus es sinónimo de muerte. ¿Viste? La gente de coronavirus, tiene coronavirus. Y veíamos el fin de semana, que ahora vamos a ver el tape, donde Dybala con la hija Catherine Fulop, Oriana, estaban diciendo, comunicando, bueno, tenemos coronavirus, pero estamos bien, quédese tranquilo. Y nada más. Sí. Digo, entonces yo digo, veo que hay una paranoia total, lo cual la entiendo con el tema del coronavirus, y veo que la gente que tiene coronavirus lo toma como si... Sí, pero son jóvenes, pero José. por eso le quiero preguntar, ¿qué hago? ¿Me asusto? ¿Me quedo tranquilo? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Bien, por eso el mensaje es doble con un solo objetivo. Por un lado, la gente no puede minimizar a este fenómeno, no puede... Amigo mío desde Italia, no subestimes a la bestia. Me decía un médico amigo mío, no subestimes a la bestia. Por un lado, que tengamos conciencia de que si no aplicamos las medidas y no somos conscientes de que esto nos puede afectar, es un problema y ahí sí tengo que generar un poco de conciencia y obviamente entra un poco de temor porque me dice, este tipo, ¿qué está? Por un lado. Ahora, por otro lado, digo, si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque Argentina tomó las medidas anticipadas viendo la película. Y hacer las cosas bien significa quedarse en casa y lavarse las manos. Eso es hacer las cosas. No se pide más que eso. Quedarse en casa y lavarse las manos. Dejar los zapatos afuera, cambiarse de ropa a los que tienen que salir. No hay un esfuerzo mucho más grande. Parece que es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. ¿O no, Guillermo? ¿Hay algo más? Está muy bien lo que dice. Bueno. ¿Se enojó? Igual, en base a lo que él decía, ¿no? Que Argentina tomó las medidas rápidamente, es importante tener en cuenta que el escenario más pesimista, con las medidas tomadas a tiempo, es el menos probable. Claro. Digo, para llevar también tranquilidad, porque bien decía el presidente el domingo pasado, hay que luchar contra la pandemia y también contra la psicosis. Sí, por eso. Y nuestro rol es fundamental.